Control al otro. Todo quedó en mi control. Se ve mucho mejor. Pero esto más para allá, ¿no? Ahí se ve viendo acá. Todos vemos. Ya no cerramos los ojos. ¿Ves? Sí, se ve, doctor. Sí, publiquen. Para que ojalá no estemos, pero pero bueno, ya empezaremos. Creo que es tal vez una de las patologías, un grupo de patologías en pediatría y en neonatología que no terminaríamos. Y obviamente para el perfil del médico general, tratar de abarcar a cardiopatías muy complejas, cardiopatías muy raras, no tendría mucho sentido, ¿no es cierto? Porque, bueno, pues hay una especialidad, hay una subespecialidad y la integración de muchas de ellas van a ser el manejo de las cardiopatías congénitas. Y si bien aquí tenemos la definición, pero creo que eso no funciona. El puntero. Sí, ¿no? Tal vez no. Tendría que apuntar seguramente aquí. Con el cursor. Pero bueno, fíjense, la definición indica de que en realidad son anomalías estructurales de la función, o sea, de la estructura o de la función del corazón y que se presentan en los recién nacidos, que establecen el proceso de la gestación y el proceso embrionario. Por lo tanto, van a haber múltiples posibilidades de malformaciones en los recién nacidos. Hay que recordar la circulación fetal. La circulación fetal es necesaria comprenderla porque si nosotros vemos, podríamos tener un circuito accesorio que viene a ser la del cordón umbilical que comunica el sistema central del sistema cardiocirculatorio a nivel del feto con la placenta, y si ustedes ven ahí existe una comunicación tanto arterial como venosa con el sistema cardiocirculatorio del feto que estaría integrado para recibir la sangre de la madre a través de la placenta, otorgándole los beneficios necesarios con oxígeno y con nutrientes para el desarrollo del feto. Y si ustedes se fijan también, tanto la parte hepática, renal y respiratoria están conectados para que los desechos producidos por el feto vayan a ser eliminados y que, bueno, tengan un intercambio gaseoso que en este caso estaría complementado con el sistema placentario. Eso determina la circulación fetal, que una vez nacido el producto, vamos a tener un corte de este circuito y hace de que entre en vigencia la circulación ya del recién nacido. Es precisamente en este desarrollo en el que se van a producir algunas de las alteraciones estructurales y funcionales ahora no funciona ni uno ni otro.
Ya fue, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está, fíjense. Empieza, uno diría, y esto creo probablemente con un componente más empático, es de que el corazón empieza a latir a la tercera semana, al final de la tercera semana. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, en general, sin hacer alusiones ni a género ni a personas, es que cuando uno es dueño de su cuerpo, uno piensa que no tiene todavía otro ser vivo, incluso antes de, como podrían decir, antes de que se desarrolle completamente el feto, pero verán de que en la tercera semana ya empieza a latir el corazón fetal. El ventrículo predominante, como habíamos visto en la anterior imagen, es el derecho. Por lo tanto, la circulación fetal son menos oxigenadas las arterias y más oxigenadas las venas. Un 10% de la sangre sale por el ventrículo izquierdo, llegando a la aorta descendente, y el resto del ventrículo derecho va a la placenta de un 70% y más o menos un 10% a los pulmones. Eso hace de la circulación fetal. Las generalidades de las cardiopatías congénitas, para que vean, el porcentaje es menos del 1% de los recién nacidos, pero de este 1%, el 90% tiene un carácter multifactorial. Hay muchos factores que van a actuar, no solamente genéticos, sino también factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales, como ustedes ven, la rubiola, una enfermedad que puede adquirirla la madre en el transcurso de la gestación, la talidomida, un medicamento que se había utilizado con mucha frecuencia en los años 60, que ha producido grandes complicaciones. Es bien sabido el síndrome alcohólico fetal, ¿no es cierto?, que produce no solamente cardiopatía, sino también alteraciones estructurales generales y del desarrollo del feto. Y el cigarrillo, el consumo de cigarrillo también actúa como un factor importante. Las manifestaciones clínicas de las cardiopatías están principalmente cianosis, soplos, alteraciones del ritmo e insuficiencia cardíaca. Puede debutar con cualquiera de estas manifestaciones, sin embargo, como vamos a ir viendo, algunas de las cardiopatías, sobre todo las que se desarrollan con mayor frecuencia, pueden venir incluso asintomáticas al principio y luego ir desarrollando manifestaciones clínicas en el transcurso de la presentación. El concepto de cianosis, creo que la mayoría de los que están aquí han pasado habilidades conmigo y siempre les recalco el mismo concepto en sí, porque es una pregunta en las residencias acá o en el exterior, y eso es necesario conocer. No solamente se traduce en la coloración azulada de la piel y de las mucosas, sino que esto se debe a la acumulación de hemoglobina reducida con más allá de 5 gramos por decilitro. El soplo es una manifestación clínica a la auscultación, habitualmente a la auscultación, pero aunque, como vamos a ver, hay el soplo palpable o el frémito, que ustedes deben conocer como octal o tril o frémito, que también puede considerarse como una manifestación clínica. Alteraciones del ritmo, sobre todo en aquellas en las que la conducción nerviosa a través del corazón está alterada precisamente por la alteración estructural o por las alteraciones a nivel de la comunicación nerviosa que vaya a tener el miocardio. Y la insuficiencia cardíaca, que en muchos de los casos, sobre todo en las cardiopatías complejas, vienen a ser una de las manifestaciones, y el paciente puede nacer ya con clínica establecida de una insuficiencia cardíaca que dicho sea de paso, quizás la manifestación más importante de insuficiencia cardíaca, o sea, como manifestación más importante tomada a la insuficiencia cardíaca, es precisamente las cardiopatías o las alteraciones estructurales como las causas de esta manifestación. No inmunológicas, porque la causa más frecuente inmunológica, como habíamos visto hace mucho tiempo en el seminario de ictericia, la inmunológica, la causa de insuficiencia cardíaca inmunológica viene a ser
la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿cierto? Como manifestación. Esta diapositiva para mostrarles de manera general la clasificación clínica de las cardiopatías congénitas, como habíamos mencionado. No solo habíamos indicado de que la cianosis puede no ser el único síntoma, pero en los casos en los que sí, es en el 30% las cianóticas y el 70% las no cianóticas, aunque depende mucho de las manifestaciones, la causa de la cardiopatía, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, existe allá una comunicación interauricular como una cardiopatía no cianógena, la interventricular. Sin embargo, cuando esta forma parte de otra cardiopatía más compleja, se vuelve cianótica. E incluso siendo una CIB una CIB pura, pero con una comunicación muy extensa, más allá de los 8 milímetros de diámetro de la CIB, la cianosis puede ser una manifestación inicial de presentación de la cardiopatía congénita. El ductus arterioso persistente, la estenosis pulmonar, la coartación aórtica van a completar a las no cianóticas, y las cardiopatías cianóticas, la tetralogía de Fallot, la trilogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, el ventrículo único, la anomalía de Epstein, que ya como les había mencionado al inicio de la clase, estas vienen a ser mucho más raras, y el manejo, obviamente, la mayoría de estas cianóticas tienen que ser de la especialidad o la subespecialidad, y un manejo integral, por si acaso, ¿no es cierto? Aquí verán una clasificación clínica para que nos oriente al diagnóstico y al tratamiento. Si nosotros nos fijamos en las cardiopatías congénitas, cianógenas, no cianógenas, sin embargo, aparece otro grupo ahí, las miocardiopatías, aunque estas pueden ser como consecuencia de, por ejemplo, el consumo de alcohol o cigarrillo. Entonces las miocardiopatías pueden también incluirse, sobre todo por el incremento del consumo de estas sustancias en las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Pero estas ya direccionadas en el manejo terapéutico de nuestro paciente, verán que existen con flujo pulmonar elevado o con flujo pulmonar disminuido o normal, que se van a manifestar con diferentes componentes, con una crisis de hipoxia, con una falla cardíaca congestiva o un choque cardiogénico, dependiendo de cuál de estas patologías se presenta. Entrando ya de manera más específica, el defecto del tabique interventricular mencionado hace unos minutos, como ustedes verán en esta, no sé si se puede, no se logra ver, ¿no? O se puede poner puntero. A ver, opciones de puntero. Puntero láser. Ahí está. Ahí está. Fíjense, esta es la comunicación interventricular. Aquí tenemos el izquierdo y el derecho. Como sabemos, el flujo descendente de la sangre ha aumentado en la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Porque si recordamos la fisiología, el ventrículo izquierdo va a tener mucha más presión que el ventrículo derecho, como va a mencionarse más adelante. Miren, aquí es un defecto del tabique que separa ambos ventrículos, permitiendo el paso de la sangre desde el ventrículo de mayor presión, que en este caso es el izquierdo, hacia un ventrículo de menor presión, que es el derecho, estableciéndose un cortocircuito de izquierda a derecha, con un aumento del flujo pulmonar y una sangre parcialmente oxigenada, como se menciona y se muestra en esta imagen, ¿no es cierto? Aquí verán de que existe el incremento del flujo de izquierda a derecha inicialmente puede no ser cianógena, pero cuando les mencionaba hace unos minutos, si la comunicación interventricular es demasiado extensa, la cianosis puede aparecer en el transcurso de su presentación. Uno de cada 3 cardiopatías congénitas se traduce en una comunicación interventricular, por lo tanto su frecuencia es muy elevada. Hay diferentes localizaciones de los defectos interventriculares, en este caso el defecto perimembranoso, que abarca la cara superior del tabique, es el 80% de los casos.
los musculares localizados en la cara inferior en entre el 15 y el 20% de los casos, y pueden estar asociados a normalidades cromosómicas como el síndrome de Edwards, la trisomía 21 o síndrome de Down, como manifestaciones propias o como componentes de estos síndromes debido a la alteración del desarrollo. El diagnóstico, si bien clínicamente podríamos nosotros sospechar, el diagnóstico específico es por el ecocardiograma. La exploración física, ya les decía, hay un latido hiperdinámico en la punta, un soplo holosistólico de variable intensidad, el frémito sistólico y el retumbo diastólico. En esta exploración física es necesario tomar en cuenta la localización del soplo que podríamos nosotros identificarlo. Sin embargo, también es sabido de que la auscultación quizás es una de las herramientas semiológicas más importantes, pero más difíciles de adquirir, ¿no es cierto? El educar al oído para identificar ruidos anormales, tanto cardíacos como pulmonares, es una necesidad para el médico general. La mejor manera, ¿cuál sería la mejor manera de identificar alteraciones no del ritmo? Creo que serían mucho más sencillas, pero en este caso soplos cardíacos. ¿Cómo creen que sería la mejor manera? Auscultando. Creo que siempre menciono, y es una necesidad, el hecho de que nosotros cuando nos digan, bueno, revisen a este niño sano, muchas veces, pero si es sano, ¿qué puedo encontrar? ¿No es cierto? Decimos, habitualmente si es sano, no tiene ninguna alteración, por lo tanto, que yo escuche, que yo revise, que yo palpe al paciente que es sano, no tiene ningún sentido. En realidad creo que es lo más importante, porque sobre todo en pediatría el identificar los niños o determinar las características que presenta un niño sano son mucho más interesantes cuando comparamos eventualmente con un niño enfermo, ¿no es cierto? Y si el paciente que auscultamos, no sé, 1000 pacientes sanos en los que auscultamos el ritmo cardíaco y la presencia de los ruidos sistólicos y diastólicos, decimos, bueno, pues parece ser siempre normal. Pero cuando ya identificamos una alteración de los ruidos cardíacos, ahí ya como que salta la alarma y nos dice, bueno, hay algo aquí que no se presenta en los otros niños en los que yo he considerado como sano. Por lo tanto, quizás una de las mejores maneras de identificar las alteraciones en los niños es precisamente acudir a la consulta del niño sano. Y muchas veces cuando en nuestra rotación nos toca, ¿no? Te toca niño sano, ay, no, me voy a ir a acudir. ¿Qué dicen niños sanos? Vacunas. Que dicen, pero vacunas, ¿quién no sabe vacunas? Hay mucha gente que no sabe, médicos les hablan, ¿no? Que no saben vacunas. Y a veces eso es el pan de todos los días cuando hacemos nuestras primeras armas en las clínicas privadas, en las rotaciones de campo. Entonces, es un consejo adicional. Pero bueno, actualmente cuando la comunicación interventricular es muy pequeñita, no deberían merecer un tratamiento específico. Podría cerrarse de manera espontánea en los primeros años de vida, en meses o años de vida, pero cuando es grande y produce manifestaciones clínicas, probablemente el tratamiento médico con digital y diuréticos sea una de las alternativas, pero el tratamiento específico, el tratamiento quirúrgico va a depender del tamaño de la comunicación o de la CIB y la situación. Habíamos mencionado de que existe una situación perimembranosa que es en el 80% de los casos y una muscular en el 20% de los casos. Entonces, si es perimembranosa y se asocia a cabalgamiento de los grandes vasos o transposición de los grandes vasos, como vamos a ver más adelante, forma parte de esta cardiopatía compleja. Entonces, en ese caso, el tratamiento quirúrgico sí va a ser una necesidad. La CIA o comunicación interauricular, en la computadora la imagen se veía mejor.
pero bueno, creo que estamos ahora en Full HD, por lo tanto tenemos una distorsión. Entonces, es la comunicación entre las aurículas, ¿no? Y de la misma manera, el flujo de sangre va a ir de mayor a menor presión. De la aurícula izquierda pasa al de menor presión, que es el de la aurícula derecha, y eso va a incrementar la presión sobre la aurícula derecha. Muy ocasionalmente, este incremento de la presión en la aurícula derecha puede tener una repercusión retrógrada hacia los grandes vasos que desembocan en la aurícula derecha. Hay un cortocircuito de izquierda a derecha y un aumento de flujo hacia los pulmones con sangre parcialmente oxigenada, y eso va a producir alteraciones sobre todo en el desarrollo general, en el desarrollo pondoestatural de nuestro paciente. La clasificación, esta clasificación creo que es más de orden de especialidad, el ostium primum, el ostium secundum, y algunas que creo que del seno venoso más, que creo que conocerlas tiene una necesidad más de orden general, pero lo que sí es algo que debemos tomar en cuenta es que existe un tipo de comunicación interauricular que se presenta y que forma parte. Revisado yo algunos de los exámenes de la residencia en el exterior y les preguntan siempre, y no solo en las residencias, sino también en los hospitales, cuál es el tipo de cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Down o trisomía 21. Y todo el mundo piensa que es la comunicación interauricular, ¿ya? Y en realidad es el canal atrioventricular, como ustedes ven ahí en la diapositiva, es una comunicación entre en la parte inferior de las aurículas, y que puede incluso comprometer parte del tabique interventricular. Se presenta en el 30% de todas las comunicaciones interauriculares. Entonces, el canal atrioventricular o la comunicación atrioventricular es la cardiopatía más frecuente en el síndrome de Down. Eso siempre les van a preguntar. El ostium secundum, como ya les mencionaba, y el de tipo seno venoso, que está más o menos cerca de la desembocadura de la cava superior. Sin embargo, estas CIAs muy pocas veces van a requerir un tratamiento quirúrgico, las más de las veces van a tener un tratamiento sintomático, médico, y las más de las veces no produce gran complicación. Las manifestaciones clínicas, tenemos problemas respiratorios infecciosos frecuentes, hay disnea o fatiga, arritmias supraventriculares, pero como les decía, en grandes comunicaciones podría producirse un gran flujo de izquierda a derecha, y eso va a traducir menor sangre oxigenada al resto del sistema mayor de la circulación, y podría producir un retraso pondoestatural. La ecocardiografía es el método de diagnóstico que se utiliza con más frecuencia, y en la exploración física cardíaca el soplo es habitual en la mayoría de los casos, y muy raras veces un soplo hiperdinámico en el precordio. La palpación a nivel del precordio podría golpearnos la mano, y eso se traduce por este alto flujo que va de izquierda a derecha, como les había mencionado. Tres signos que se pueden ocultar en la CIA, que raras veces los identificamos. El hecho de que nosotros auscultemos un soplo ya de todas maneras es una ganancia para nuestra exploración física. Sin embargo, si ustedes se fijan, dice un soplo sistólico de larga intensidad en el foco pulmonar, desdoblamiento fijo del segundo tono, soplo mesodiastólico del llenado tricuspidio en los casos con marcado cortocircuito. Pero siempre les hago yo la analogía y una experiencia en la formación, de que es muy difícil
Si ustedes recuerdan, los soplos van a tener, tenemos un soplo sistólico que va a abarcar toda la sístole, ¿no es cierto? Pero tenemos el meso, el proto, meso y telesistólico, ¿no es cierto? Imagínense un paciente recién nacido cuya frecuencia cardíaca en promedio tiene 120 latidos por minuto. Eso quiere decir que en un segundo va a tener 2 latidos, ¿no es cierto? Y cada latido está compuesto de sístole y diástole. La sístole va a estar dividida, o sea, hay 2 sístoles en un segundo. Asumamos que sea medio segundo la sístole, asumamos que es mucho menos porque no estamos contando la diástole. Y a eso nosotros tengamos que dividir nuestra sístole en 3 componentes, proto, meso y tele. ¿No es cierto? Que alguien diga a la auscultación y me diga, bueno, estoy auscultando un soplo telesistólico en foco tricuspidio que se va a comparar con lo que es una comunicación interauricular, como que va más allá de las capacidades humanas, ¿no es cierto? Probablemente esto lo logremos hacer con una ecocardiografía o con un ecosonograma que nos determina la localización exacta del soplo. Pero como les digo, el hecho de solamente indicar de que existe ya un soplo sistólico o un soplo diastólico nos hace una ganancia química muy importante. Entonces, muchas veces nosotros por llevarnos la parte decimos, sí, escucho un soplo al final de la diástole. Es bien difícil, pero bueno, eso podría suceder. Recuerdo que una vez nos han castigado porque mi compañero afirmaba de que escuchaba eso, ¿no es cierto? Y yo rotaba con base, creo que sí, con base. Y el doctor enojadísimo con todos eso. Y nosotros no teníamos la culpa, ¿no? Hay 2 opciones de tratamiento: el cateterismo terapéutico, que es independientemente de la forma de presentación, como habíamos visto el tipo ostium primum o secundum, podríamos utilizar estas formas de terapia para la sella. La sella es necesario realizar un tratamiento quirúrgico solo cuando tiene un diámetro mayor a 6 u 8 milímetros, porque esto va a traducir a ese incremento del paso de presiones y de flujo de izquierda a derecha, y como les decía, cuanto mayor sea esta mezcla de sangre desoxigenada, hace de que el resto del sistema circulatorio mayor vaya a recibir menos cantidad de oxígeno, y como ustedes sabrán, para el desarrollo general del paciente se necesita sustrato metabólico que está en base a oxígeno y a otros componentes, pero eso disminuye la posibilidad de un desarrollo pondoestatural adecuado. El ductus arterioso persistente es un vaso que normalmente se encuentra en el sistema de la circulación fetal y que comunica la aorta con la arteria pulmonar ya fuera del corazón. Cuando dice, fíjense acá, al nacer y funcionar los pulmones, dice que ya no hace falta el ductus arterioso persistente o el ductus arterioso, pero se debe cerrar espontáneamente en los primeros meses de vida, pero cuando persiste puede tener algunas manifestaciones. Permite el paso de sangre oxigenada de la aorta, tiene más presión en la arteria pulmonar y menor presión en los pulmones, que eso hace, como les mencionaba hace rato, nuevamente un cortocircuito de izquierda a derecha. Las manifestaciones clínicas, los niños pueden estar las más de las veces asintomáticos, o podríamos encontrar alguna manifestación clínica traducida con soplos, ¿sí? Pero que pueden traducirse generalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones frecuentes del aparato respiratorio y manifestaciones de orden local con taquicardia, taquipnea, fatiga y sudoración como las manifestaciones más frecuentes. El retraso pondoestatural es muy frecuente y el diagnóstico se realiza con la ecocardiografía. En la exploración física, el niño, si bien puede tener una talla normal dependiendo del diámetro del ductus, puede tener manifestaciones
como taquicardia o taquipnea, como se había mencionado, llegando incluso a insuficiencia cardíaca. El pulso saltón es importante de identificar en la exploración física, y esto se debe a una diferencia entre las presiones sistólica y diastólica. Cuando la presión sistólica es muy elevada y la diastólica es muy baja, el pulso saltón o CELE es evidente y se puede identificar incluso en las zonas periféricas. O sea, en el pulso radial o en el pulso medio se puede identificar este pulso saltón. Si hacemos analogía a lo que es la insuficiencia aórtica, sucede de la misma manera. Es quizás el pulso saltón el que se manifiesta en estos dos tipos de cardiopatías, pero fácil de identificar en los pacientes con esta patología. Y eso sí es necesario de que cuando tengamos un ductus arterioso y lo identifiquemos, probablemente dependiendo de cuán intenso sea este pulso, el ductus persistente puede tener un diámetro mayor que requiera un tratamiento incluso quirúrgico. Aquí está el soplo continuo en maquinaria, es la manifestación a la auscultación, pero todo esto tiene que estar asociado. El tratamiento con indometacina en los prematuros, cuando tienen síntomas, y en los asintomáticos, podría cerrarse de manera espontánea, siendo solamente el manejo sintomático o el manejo rutinario de nuestro paciente. Cuando necesita tratamiento, podríamos hacerlo por cateterismo cardíaco o por cirugía. Ya entrando a las cardiopatías complejas y cianóticas, la tetralogía de Fallot, que contiene 4 lesiones asociadas, como ustedes ven ahí: la CID, la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, la aorta cabalgante o el cabalgamiento de la aorta, la hipertrofia del ventrículo derecho, son las manifestaciones propias de la tetralogía de Fallot. Esto también es necesario conocer, porque forma parte de la evaluación a distintos niveles, ¿no es cierto? La tetralogía de Fallot. Las manifestaciones clínicas van a depender sobre todo de la estenosis de la pulmonar, manifestándose con cianosis de diferente grado, dependiendo del tipo, del grado de estenosis que vaya a tener. Entonces, si es muy leve la estenosis, puede no tener manifestaciones clínicas, o la cianosis ser solamente durante el ejercicio, y si es muy intensa, incluso en el reposo puede nuestro paciente presentar cianosis. Adquieren una posición de ortopnea o estar hacia adelante, no sé, apoyados hacia adelante. Eso favorece el flujo sanguíneo y disminuye el grado de la estenosis. Y en casos severos, incluso en reposo, podría necesitar un tratamiento más agresivo, porque las crisis de hipoxia son mucho más evidentes, mucho más frecuentes. Dedos en palillo de tambor, aparte de la cianosis, es necesario de identificar en estos pacientes, y el retraso del crecimiento o falla de Medro, la ortopnea o el acuclillamiento del paciente, el frémito o soplo palpable. Existe un soplo diastólico precisamente de la estenosis, y el segundo, ruido cardíaco, puede ser único. La transposición de los grandes vasos, que es un problema menos frecuente, como ustedes verán en este caso. La imagen de la izquierda es un diagrama normal, donde ustedes ven que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. En el caso del lado de la imagen derecha, la aorta está saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo. Esto hace de que la circulación normal de la sangre se vea alterada de gran manera. La arteria pulmonar, hay dos tipos de transposición de los grandes vasos. No sé qué pasa con esto.
la transposición completa, llamada dextrotransposición, y la levotransposición, que es congénita, que se corrige congénitamente. Creo que eso es lo más importante. La sangre oxigenada llega con muy poca, muy poca concentración a nivel periférico y por lo tanto puede tener una falla de medro muy importante en estos pacientes, y las manifestaciones clínicas, aparte de las manifestaciones de insuficiencia cardíaca, inclusive puede tenerse un pulso débil, falta de apetito, poco incremento de peso y la piel con cianosis evidente de nuestro paciente. Eso rescatamos de que hay muchas de las cardiopatías, pero las que hemos visto quizás sean las más frecuentes. Muy de especialidad y de subespecialidad este tema, pero algunas de las cosas